¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros presentaremos el proyecto de introducción de nuevos productos. Hacemos de la carrera de Ingeniería Industrial. Nuestro asesor es Marco Augusto Miranda Ackerman. Los integrantes del equipo del proyecto son Lepe Ramírez, Roberto Julián, Ortega Terrones Galilea, Cázares García Viridiana, López Rodríguez César Antonio y Berber Chávez Aldo Raúl. Bueno, nosotros llevamos el proyecto a cabo en la empresa Southfire Metals. ¿En qué se basa Southfire Metals? Pues es una empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas a base de hoja de metal, conocida como sheet metal, donde su giro comercial son telecomunicaciones, el rubro médico, del desarrollo de tecnologías y la industria de juegos de máquinas de azar. ¿Qué procesos tiene Southfire Metals para hacer énfasis en qué es lo que desarrolla? Pues fabrican partes desde la lámina, como ya hemos mencionado. Su primer proceso es desde troqueladora o láser, bien se pueden hacer las partes de manera flat en troqueladora o láser. Después pasan un proceso de dobladora, en donde se crean ángulos o ya sea radios para poder hacerse la inserción en el ensamble. Y de igual manera se hace la inserción de PEMS, que la inserción de PEMS viene siendo tornillería. Es tornillería que va aplicada al metal de manera que se inserta presión. Luego sigue fabricación de ensamble, en donde este proceso consiste en soldadura. Existe ahí en Southfire Metals, existe la soldadura por spot, que es un tipo de soldadura que es por electromagnetismo. Están las soldaduras convencionales, que es TIG y MIG, y posteriormente, ya que se hacen las soldaduras, pues se hace el desbaste para que no se note en el metal la soldadura. Posteriormente pasan al proceso de powder coat, en donde se pintan las piezas acorde a los dibujos del cliente o como los pide el ensamble final. Posteriormente continúa con la integración, que es poner partes metálicas a un gabinete, componentes electrónicos y tornillería y plásticos, entre otros. Pues bien, nosotros dentro del proyecto tuvimos que, como trabajamos en una sola unidad de negocio, se tuvieron que implementar misión y visión como parte del desarrollo del proyecto. Nosotros realizamos el proyecto en una parte específica. El proyecto se llevó a cabo en una unidad de negocio que se llama iFi, donde esta unidad de negocio era una empresa hermana del corporativo que se tenía que transferir de Las Vegas a Tijuana. Entonces todo este producto, como quien dice, era nuevo desde el desarrollo de las piezas hasta la integración como la programación de dichos productos. Pues bien, el objetivo del proyecto, al ser una introducción de nuevos productos, pues se tuvo que diseñar desde cero, cómo poder adaptar una línea o celdas de manufactura para poder a la mano poder estar diseñando los prototipos de nuevos productos que se iban a implementar a la empresa o productos que ya de inmediato ya querían que se lanzaran a manufactura. Y pues como objetivos se tuvo que establecer un layout, indicadores de eficiencia, eh, determinar 5 S, el flujo continuo por proceso y pues eliminar tareas que no influyan o no aporten valor al proceso. Comenzamos con flujo continuo. Las condiciones que se encontraba esta unidad de negocio a la hora de nosotros entrar al proyecto, pues no satisfacían las necesidades de los tiempos en relación a cómo fluía los materiales en estas celdas o líneas que en este tiempo querían implementar o tenían implementados. Pues bien, tenían problemas de identificación de materiales, como acumulamiento de partes que pues no agregaban valor o simplemente
exceso de producción, ya que tenían muchos fallos y pues no tenían control de toda esta estimación de partes que se iban desarrollando en el proceso. Pues bien, aquí tenemos cómo era el layout de fabricación de partes de esta unidad de negocio, en donde no se tenía determinado ni definido dónde iban las piezas o cómo es que iba el flujo de cada pieza saliendo para poder seguir a su otro proceso, como habíamos mencionado. A la hora de definir el proceso, pues se llevaba desde fabricación de partes, ensamble, pintura e integración. Nosotros influimos mucho en lo que fue la fabricación de partes y de ensamble, en donde aquí podemos ver pues qué era el diseño original de cómo tenían eh, caracterizado dónde iban los materiales, ¿no? Que en realidad pues no tenían definido ningún lugar en donde poner los materiales una vez que ya fueran cortados o fueran doblados o fueran desbastados, etcétera. Nosotros lo que hicimos fue con códigos de colores de piso, en tape de piso, empezamos a definir dónde iban a ir los materiales de proceso o dónde iban a ir terminados para que se pudiera continuar a su siguiente proceso. Como se muestra en el diseño de esta parte, pues se agregó como un flujo a la celda que viene siendo al de ensamble, que es lo que marca F21, es la celda de ensamble, donde marca todas las salidas de cada proceso, ¿no? Hay partes que definitivamente salían de ser cortadas y iban a la dobladora y de ahí luego iban a ensamble. O otras que nada más se les agregaba PEM y ya iban a ensamble. También pues aquí teníamos lo que es la celda de ensamble, en donde se tenían dos estaciones de soldadura y dos estaciones de grindeo. Pero en realidad el flujo en esta celda pues estaba muy mezclado, no tenían material por donde quiera, había una interrupción de flujo, no se tenía identificado qué material ya estaba listo, qué no estaba listo, o, o qué podía dar un siguiente paso a ya poder salir de la línea, etcétera, etcétera, en esta parte. Bueno, y lo que nosotros hicimos pues fue en realidad marcar por segmentos de estación, en donde cada uno tenía ya entradas y salidas para poder continuar el siguiente proceso. De igual manera se realizó un área de scrap en dado caso de que hubiera fallos, o se definió también lo que es el finish good de ese proceso que ya tenía, pues era material ya terminado, ¿no? Y que continuaba el siguiente proceso. La mayoría de las veces que un material ya estaba aquí en finish good es porque ya seguía el siguiente proceso que era pintura. Pues las evidencias aquí se ve un espacio más limpio. Desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de tomar fotos anteriores a lo que era el desorden que había en esta sección, ¿no? Pero pues igual ahí se ven el piso marcado, las mesas de trabajo en un flujo, también cómo mover las láminas, y etcétera. De igual manera ahí está también la celda de ensamble, en donde se ve ya un flujo lineal a lo que es hacia afuera y que podría continuar al siguiente proceso. También en parte de esta unidad de negocio se implementó lo que es el diagnóstico industrial, donde nosotros empezamos a establecer indicadores que nos podrían determinar cómo iba a ser el flujo o cómo se iba a poder estar midiendo la eficiencia de este proyecto, ¿no? Que para hacerlo de manera más visual y tener una gestión en donde todos nos podríamos dar cuenta de qué es lo que estaba sucediendo en el proceso, pues se implementó un box score con diferentes indicadores. Pues, ¿para qué sirve el box score? El box score, como ya lo he mencionado, establece indicadores de lo que es de manera diaria, semanal y mensual, en donde estos indicadores podrían hacer a la larga, pues, bueno, podrían determinar ciertos fallos en el sistema o ya sea en los procesos. Y bien, pues nosotros establecimos de manera en Excel
indicadores en donde hablaba de diferentes rubros, que era calidad, el management, los KPIs de manufactura y pues el servicio que era con la gente. También influimos mucho en la aplicación de las 5S, ya que internamente en la planta sí tenían como esa enseñanza de tener los soles siempre bien implementados en la gente, pero no había de una manera cómo poderlos medir o cómo determinar que se estaban haciendo de una manera efectiva. Entonces nosotros posteriormente empezamos a desarrollar de manera gráfica una tabla en donde se evaluaba día a día eh, las 5 S que determinaba, como por decir, el orden en las áreas de trabajo, que si se observaban materiales dañados o cada material se encuentra en su ubicación, que esto se vinculó mucho con lo que fue el diseño del layout, que como ya teníamos bien definido en qué secciones iban a ir cada material, cómo iba a ir su flujo, pues era más fácil, era más notorio si había algún fallo o había algo fuera del lugar, entonces se podía calificar de una manera más fácil las 5 S, determinando de esta manera. Y bien, también en manufactura tuvimos una influencia ahí en un indicador, que yo creo que este fue de uno de los que más generó impacto, de que pudimos darnos cuenta cómo era el desarrollo de plan de manufactura, si teníamos una meta, que fue con el Overall Equipment Efficiency, o OE, se le conoce también en la industria, en donde empezamos a medir dos máquinas, que era la cortadora láser y la dobladora. Y pues bien, las ventajas del OE, pues puedes poder cuantificar la productividad y eficiencia en los procesos, reconocer notoriamente ineficiencias, como ya hemos hablado, la posibilidad de reducción de tiempos en máquinas paradas, es el tiempo muerto, y la capacidad de identificar cuellos de botella, que esto fue algo que se dio mucho a notar, y minimización de retrabajos y pérdidas. Y bien, nosotros en este rubro también pues, calificamos la disponibilidad, el rendimiento y la calidad. La disponibilidad la podíamos dar cuenta, bueno, desarrollar depende a que el tiempo disponible de horas de trabajo que había a lo largo del día y pues le restábamos los descansos, obviamente también los cambios de modelo, que era lo que influenciaba mucho. Ahí nos pudimos dar cuenta en unas implementaciones que mostraremos más adelante, que se hicieron, el porcentaje de rendimiento, si la productividad real está vinculada a la capacidad productiva o pues, al plan de manufactura, ¿no? Y el porcentaje de la calidad, pues cuántos fallos había en determinadas piezas, en qué día y en qué momento. Y nosotros, pues como ya lo había mencionado, pues se aplicó en una láser y una dobladora. Y en base a las piezas totales que se sacaban del plan de producción de un día anterior, la disponibilidad se realizó en la bitácora de cambios de modelo y idas al baño para tomar en cuenta el tiempo perdido, como ya lo había mencionado, y la calidad se medía dependiendo de las papeletas realizadas por el supervisor de piezas malas. Y pues bueno, aquí se podría notar que esta calculadora fue muy eficiente, ya que pudimos determinar día con día y pudimos darnos cuenta en qué determinados días donde se pasaba en un plan de producción de piezas grandes, piezas chicas, había determinados tipos de fallos o había una productividad negativa a lo que se estima el plan y por qué era, ¿no? Simplemente había días que los setups eran muy grandes en cuanto a tiempo, o ya sea que había piezas muy complicadas de realizar. Pues de lo anterior que todo hemos hablado de manufactura esbelta, pues influyen también los 7 desperdicios que fueron, pues cómo poder simplificar las operaciones y mejorar la calidad del servicio de esta unidad de negocio nueva. Que como ya habíamos mencionado, fue el flujo continuo. Y pues las ventajas fue que, como se mostraron en imágenes anteriores, pues se empezó a evitar el exceso de inventario, se empezó a liberar espacio de trabajos del lugar
y pues internamente se pudo satisfacer al cliente de la siguiente estación para poder tener un mayor control sobre las partes. Se identificaban rápido los problemas de calidad y pues es mucho más flexible este sistema. Como ya hemos mencionado, la disponibilidad dentro de los procesos pues era un impacto significativo en lo que era el plan de producción. Nosotros optamos por aplicar esta herramienta que es SMED, o cambios de modelo rápido, como se conoce en español. Pues qué beneficios aporta el SMED o cambios de modelo. Es reducción significativa de cambios de modelo, setup de máquinas, inventario de trabajo en procesos, inventario de producto terminado, tiempos de espera e inversión en inventarios. Mejora significativa, pues productividad. Obviamente se pueden producir nuevas piezas, mayor capacidad ya que no restringes al trabajador a enfocarse en tareas de cambios de modelo o estar buscando cierto tipo de cosas que puedan afectar el flujo de la operación. Y pues flexibilidad de la demanda, poderse ajustar a tu plan de producción de manera más eficiente. Y pues bien, aquí en Southfy se aplicó el SMED en cambios de modelo de láser y de dobladora, que fueron las dos máquinas que también se implementó el OEE. De ahí pudimos hacer hincapié para darnos cuenta qué era lo que nos estaba fallando y principalmente, pues en estas máquinas se estaba perdiendo aproximadamente entre 2 a 3 horas de setup al día. Entonces, pues era mucho lo que podría restringir las operaciones productivas de la empresa, ¿no? En la láser, pues había un problema que era muy notorio, que era la requisición de lámina de almacén, ya que como en la fabricación de partes de esta unidad de negocio era externa a la fabricación de partes de toda la planta, por ser la unidad de transferencia y ser donde estaba pues el punto focal de atención de toda la empresa, o de los supervisores, o de los gerentes, etcétera. Había mucho enfoque en esta unidad de negocio, entonces se tomó la decisión por la alta gerencia de hacer externamente la fabricación de partes, pues bueno, en un lugar aparte donde se hace normalmente la fabricación de partes de toda la planta. Entonces, en la fabricación de partes de la planta no había tanto problema a la hora de solicitar lámina, ya que el almacén estaba pegado a fabricación de partes de toda la empresa. Pero de esta sección, de esta unidad de negocio, estaba desde el otro lado de la planta. Entonces, pues ahí había como algo medio incoherente, ¿no? Entonces nosotros, bueno, el operador hacía el envío de señal al almacén para solicitar la lámina, y pues normalmente en el otro apartado llegaba entre 2 a 5 minutos, y de este lado en el shop llegaba de 15 a 20 minutos, ya que el, el montacargas tenía que maniobrar mucho dentro de la empresa para poder llegar a esa sección y depositar la lámina. Y pues bueno, también siempre atendían primero las necesidades de la manufactura de toda la planta, ¿no? Y en la dobladora los tiempos de setup eran muy elevados, ya que no se tenía una identificación de herramienta ni de dónde estar acomodado correctamente. Y pues aquí es importante, ¿no? Porque en la en dobladora existen infinidad de modelos de herramienta para poder hacer diferentes dobleces, o ya sea tener diferente ángulo o golpes. Entonces, pues si no se tiene identificado, eh, pues está muy difícil poderlo así a simple vista, saber qué herramienta se va a utilizar por parte del operador. Y bien, se compró un carro transportador de lámina, se propuso, y fue de las maneras más fáciles, donde el operador ya nada más hacía la petición y él iba propiamente por la lámina y la regresaba. A lo mejor, y esto suena un poco como que, pues bueno, ¿dónde está la implementación o
la eliminación de desperdicios, ya que sigue siendo un traslado, pero pues era más rápido que el operador mismo fuera por la lámina a que estuviera esperando a dar una señal al almacén para que se la trajeran. Entonces se optó por un carro de lámina y los tiempos se reducieron drásticamente simplemente en lo que él configuraba la máquina, sabía qué lámina iba a utilizar, iba por ella y regresaba y pues así duraba menos de 5 minutos. En cuanto a la dobladora, pues como se ve en la imagen del lado izquierdo, pues tenía mucha ineficiencia de dónde colocar las, las herramientas, ¿no? No se tenía identificación, se tenía papeles amontonados, bins así por encima, que pues en realidad había muchas cosas que no se veían ni deberían de estar ahí. Y pues bueno, en este rubro nosotros optamos por comprar por parte de Amada, que son los productores de las láseres, dobladoras, de todo este tipo de maquinaria y herramientas, en donde buscamos en su catálogo implementar un carro para todo este tipo de herramientas. Y pues a pesar de que duró buen rato en llegar, porque se hizo la solicitud y tardó un mes en que llegara, pues se empezó a ver un trabajo más limpio, ¿no? Se implementó este carrito y pues los tiempos de setup fueron mucho más bajos, ya que había una identificación por parte de 5S en donde dentro del gabinete pues estaba todo identificado con su nombre, especificación, ángulo, pues todo lo que tenía que ver en referencia a la matriz o la herramienta. Y pues bueno, en diseño asistido por computadora, pues nosotros nos lleva la tarea de hacer diferentes tipos de diseños para poder implementar tareas que pudieran reducir desperdicios al operador o que pudiera crear un fallo dentro de. Una de las cosas que nosotros implementamos fue el traslado de piezas, que había cierto tipo de piezas en donde era muy difícil su transportación, ya sea en pallet, porque o una se doblaban o dos se dañaban entre ellas o tres, pues era inevitable poderlas mover en un pallet porque pues estaba muy grande de volumen. Entonces optamos por diseñar un carrito, uno de muchos fue un diseño de carrito para unas rejas de un producto, en donde pues fue implementado y pues se pudo transportar estas rejas de una manera más eficiente y pues se evitaron los daños de pintura a través de este carrito, ¿no? De igual manera, el carro servía como estante, entonces podías mover las piezas a la parte de integración y ahí mismo se quedaba en ese carrito como si fuera un estante, entonces era de doble propósito. También una de las cosas que para eliminar desperdicios en los procesos fue en la sección de tornillería, mejor conocido como PEMS, en donde creamos una tabla de validación para poder proporcionársela al operador de una manera más sencilla para que no hubiera fallos en inserción de PEM, ya que esta es una falla muy frecuente dentro de la empresa, en donde los operadores, pues, muchas veces agarran tornillería que no es la indicada acorde al dibujo. Entonces, esta tabla de validación, inclusive nosotros la hicimos y, y pues bueno, pues en realidad fue un éxito porque al haberla implementado nada más en la unidad de negocio de nosotros, se llevó a cabo en toda la empresa y en todas las insertadoras de tornillos. Esto pues sí creó un gran impacto ya que se redució los fallos en en esta rubro en fabricación de partes. Y pues bueno, eso sería todo de la presentación. Muchas gracias.